Paz de Cristo, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga en gran manera en este día. Que podemos seguir buscando de la presencia de Dios, adorándole y también estudiando la palabra del Señor para poder ser instruidos, para crecer, para acercarnos más a Dios a través de su palabra. En este día estaremos estudiando la lección Un Solo Dios y estaremos leyendo la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Ahora bien, al hablar de Dios, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué significa unicidad de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Los creyentes luchamos diariamente contra corrientes de pensamientos tales como el ateísmo, el gnosticismo, el agnosticismo, el humanismo, que ponen en tela de juicio la existencia de Dios o la niegan directamente. Para nosotros, en cambio, la existencia de Dios es la piedra angular de la vida. Si no existiera Dios, entonces no tendríamos fe de ningún tipo. Hebreos 11:6 dice en el nombre del Señor Jesús: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahora bien, los teólogos históricos a través del tiempo han tratado de, en forma racional, comprobar que existe Dios y han hecho algunas propuestas. Se conocen con los siguientes nombres. Está el argumento cosmológico, que sostiene que todo lo que existe tiene una causa justificada. Es decir, existe por alguien. La causalidad. Causa-efecto. Si existe el universo, si existe el movimiento de la gravedad, si existe la materia, alguien tuvo que crearlo. Está el argumento teleológico o del diseño, que dice que todo obedece un orden. No estamos en una galaxia, no estamos en una naturaleza, no estamos en un cuerpo, en caos. De hecho, tiene orden, tiene leyes que lo rigen. Diría Alberto Einstein, Dios no juega a los dados. Y dice que ya que hay un diseño, debe haber un diseñador. Está el argumento axiológico o de la ley moral, que dice que al final todos nosotros tenemos cierta medida de lo que es bueno y es malo. Todos creemos en que debe haber un bien superior y de hecho aspiramos a que exista, que nos gobierne y que nos rija siempre algo mejor. Por ende, debe haber un bien que está sobre la materia, sobre el universo, sobre simplemente el existir animal. Y está el argumento etnológico o histórico, que sostiene que a través de la historia, el estudio de todos los pueblos, tribus, naciones, históricamente, todos han rendido culto de alguna manera a Dios. Reconocen desde dentro de su corazón una ley que dice que hay un Dios al cual hay que adorar y rendirle culto. En todo tiempo y lugar, el ser humano siente la necesidad de adorar a un ser superior. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? La Biblia nos dice con toda claridad que hay solamente un Dios. Dios revela su existencia a través de la naturaleza que Él mismo ha creado y mediante su palabra, la Biblia, que Él mismo inspiró. La revelación de Dios está en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia. No puede haber alguien que crea la palabra de Dios, la Biblia, y no crea que existe un Dios. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Romanos 1:20 dice de la siguiente manera: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A eso se le llama la revelación general, por lo que vemos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, porque creemos que hay un Dios. La Biblia así lo revela. Santiago 2:19 enseña: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. En el mundo aún existe confusión concerniente a cuántos dioses hay. Hay naciones y también religiones que creen en varios dioses. Eso se conoce como politeísmo.
los seguidores del Señor Jesucristo en todo el mundo, independientemente de su denominación u organización eclesiástica, llámele como quiera que diga su cartel, independiente de su escatología, sean mileniales o amileniales, premileniales, postmileniales, tribulacionalistas, pretribulacionalistas, mesotribulacionalistas, cualquiera sea su postura en cuanto a su eclesiología, sean episcopales, sean congregacionales, sean presbiterianos, todos los cristianos del mundo creen que hay un solo Dios. Se manifiestan con una creencia denominada monoteísmo. Todos los creyentes en Jesús en el mundo son monoteístas. Es más, nuestro Dios tiene las cualidades de ser único, incomparable, sin igual, inverosímil, no tiene símil, no hay dónde encontrarle. Eso añade al hecho de ser monoteísta, es decir, creer que hay un Dios, el hecho de que creemos en la unicidad de Dios, es decir, que no hay más dioses. No hay más dioses. Nuestro Dios no es uno entre otros. Dios, el Dios bíblico, el Dios de los discípulos del Señor Jesucristo es único. Eso significa unicidad, creer en lo único de nuestro Dios. Dios es indivisible, no se puede dividir. El historiador Josefo registra que Abraham, quien vivió en la tierra de los caldeos en Babilonia, públicamente decía que Dios es uno, por lo cual los caldeos se levantaron contra él y decidieron expulsarlo. Dios lo llamó de ahí. La doctrina de la unicidad o de un solo Dios es completamente bíblica y es fundamental para un pueblo y una fe que sean fuertes. Esta doctrina de la unicidad, de un solo Dios, del Dios único, sin igual, incomparable, está en toda la Biblia. Leeremos algunos versículos de la Escritura, pero usted esta enseñanza la puede encontrar en el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos, en los libros proféticos, lo puede encontrar en los evangelios y en las epístolas de distintos autores del Nuevo Testamento. La enseñanza es bíblica y está extendida desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Deuteronomio, Pentateuco 32-39 dice: vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Primer libro de Crónicas 17-20, libros históricos. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Primer libro de Crónicas 17-20. Salmo 86:10, libro poético. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Isaías 43:10, un libro profético. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ningún otro después de mí. Dios único. Dios lo está diciendo, ni antes ni después hay otro Dios. Marcos, en los evangelios, el evangelio de Pedro, dicen algunos, y diciendo las palabras del Señor Jesucristo. Marcos 12:29. El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Romanos, una epístola del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 30. Pues no hay más que un solo Dios. Él justifica por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Santiago, de las epístolas generales, quien se dice que es Jacobo, el líder de la iglesia, hermano del Señor. Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Judas, la última epístola del Nuevo Testamento y de la Biblia, por cierto, un hermano del Señor. Judas, versículo 24. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Es la doctrina bíblica. Hay un único Dios. Mi compromiso es enseñar lo que la Biblia enseña. Hay un Dios y reclama ser único. Los discípulos del Señor Jesucristo entonces tenemos una fe monoteísta y esa fe es unicitaria, es decir, creen un Dios
único, incomparable, inverosímil. No hay otro. Ponga todas las religiones, toda la fe, todos los ídolos, todos los cantos, todas las devociones a un lado. Y aquí aparte, solo ponga al Dios de la Biblia, a nuestro único Dios y Salvador. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Los seres humanos tendemos a imaginar a Dios como si fuera uno de nosotros. No es como yo, por eso puse esa alabanza. Cuando en realidad Dios es único y muy diferente de nosotros. Todo intento del ser humano de poder describir a Dios de alguna manera a través de una imagen, de una pintura, de una descripción literaria, de un canto, siempre quedará limitado, corto. El lenguaje no alcanza para describir lo único y especial que es nuestro Dios. Así que la naturaleza de Dios se entiende a veces de mejor manera cuando logramos aprender acerca de sus atributos. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son sus cualidades distintivas, aquellas cosas que le hacen único. Mediante el estudio de los atributos de Dios podemos conocer su naturaleza divina. Son cosas que solo tiene Dios y que no se asemejan a nosotros y lo hacen incomparable. Por ejemplo, le puedo decir que Dios es espíritu, que Dios es amor, que Dios es luz. Imagínese eso. ¿Cómo lo dibuja? ¿Dónde están las visiones, los profetas, aquellos que hablan de cosas del cielo? ¿Dónde está? ¿Cómo dibuja usted un espíritu? ¿Cómo dibuja usted el amor? ¿Un corazón? El corazón es engañoso más que todas las cosas. Luz. Y él habita en luz inasequible. No tiene amor, es amor. No tiene luz, es luz. Dios es espíritu. Dios es verdad. Dios es vida. ¿Cómo lo imagina? Pero la Biblia sí dice de él. Estos son elementos de su naturaleza divina que lo hacen único. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Primera de Juan 4:6 dice: el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. No dice que tiene amor. Dios es amor. Primera epístola de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Pues bien, Dios también es omnipotente o todopoderoso, es decir, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, con quien él quiere, no tiene límite. Las leyes de la física, el universo, el espacio, nada lo limita. Es Dios. A veces queremos limitarnos como Dios. Es Dios. Hace lo que quiere, es todopoderoso. Génesis 35:11 dice: luego Dios añadió, yo soy el Dios todopoderoso. Dios, aparte de ser omnipotente o todopoderoso, es omnipresente. Es decir, que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Proverbios 15:3 dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Hebreos 4:13 dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. También Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras ideas, intenciones y planes. Dios tiene conocimiento completo de todo, incluyendo el pasado y el futuro. Salmo 139, versículo 2 al 4 dice: sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya las sabes todas. Isaías 46, 9 y 10 dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios es santo. Dios habita en santidad y pureza, nunca habita en pecado. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Estos son solo algunos de los atributos de Dios que muestran lo único que Él es. Ahora Dios también
se manifiesta. Entonces, eso se conoce como antropopatía. Dios se manifiesta para que el hombre le entienda, para que el hombre lo conozca. Cuando toma forma se conoce como teofanía. Dios, siendo tan único y diferente al hombre en un mundo físico y material, entonces se da a conocer al ser humano a través de manifestaciones o teofanías. Dios apareció como un hombre a Abraham, a Moisés y a otros profetas como Isaías, Daniel, Ezequiel y Amós. Mire un ejemplo, Génesis 32, versículo 27 y 28. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 30 dice así: Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Ahora bien, porque Dios se haya manifestado como un hombre, no podemos decir que Dios es hombre, que Dios tiene cabeza, que tiene pies, que tiene brazos. Oye, pero Jacob peleó con él. Sí, se manifestó así. Eso se llama teofanía. Dios se muestra al ser humano para revelarse, pero es totalmente diferente. Las teofanías fueron manifestaciones de Dios para determinados momentos y lugares, para concretar un plan, un pacto, un propósito que Dios tiene. En Jesucristo Dios se manifestó en carne para toda la humanidad, porque es el plan de salvación. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Dios se ha manifestado al hombre de tres maneras principales a través de la historia de la redención. Se manifiesta como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo habitando en la vida de los creyentes. Dios se manifiesta en carne por medio de Jesucristo, porque este es el plan de Dios para salvar al hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debía derramar su sangre en la cruz. Eso no lo podía hacer de forma espiritual. Se vistió de hombre para salvarnos y así morir en la cruz. Y ahí también entonces nos reveló el único nombre en que hay salvación. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Lo cual nos lleva a los nombres con que Dios se dejó conocer o se mostró. Los nombres de Dios. Los nombres en tiempo bíblico enseñaban algo del carácter, del origen o la vida de la persona. Dios ha usado diferentes nombres o títulos para darse a conocer al ser humano. Con esto nos enseña diferentes aspectos de su carácter y de su poder. Se conoce en Génesis 1:1, la palabra Dios viene del hebreo Elohim, que es plural, por cierto, porque en realidad lo que muestra es que Dios es Dios sobre los dioses. Se está hablando de los dioses paganos, de los ídolos. Está el Elión, que significa que es el más alto o el altísimo. Adonai, que significa el Señor. El Shaddai, que significa el Dios todopoderoso. El Olam, que significa Dios eternal. O está Jehová Jireh, el Señor proveerá. Depende de lo que esté haciendo Dios con las personas, se les mostraba con un nombre. Ahora, una de las revelaciones más extendidas en el Antiguo Testamento comienza en Éxodo 3:14. Una palabra sin vocales, el tetragramatón, YHWH. No tiene vocales y en realidad en este tiempo nadie sabe con plena certeza cómo es que se pronuncia. Pero sin embargo, para poder pronunciarlo, algunos creyentes o algunos religiosos le agregaron vocales. Y a esta palabrita sin vocales, YHWH, le agregaron la vocal E o A y lo pronunciaron como Jehová. Otros le agregaron la vocal AE y lo pronunciaron como Yahvé. En la Biblia Reina Valera, que es la más extendida o usada, optaron por la pronunciación Jehová. La palabra esta, el tetragramatrón, Jehová, YHWH, significa el que existe por sí mismo. Hay otras versiones como la Biblia de las Américas, esta nueva versión internacional, que en lugar de poner Jehová, ponen Señor, por Adonai, las vocales que se ocuparon. Ahora bien,
esos son los nombres que revelaban pactos que Dios estaba haciendo con los seres humanos y cómo estaba tratando con ellos. Dios se manifestó su personalidad por medio de sus nombres o títulos. Estos nombres son parte de convenios, tratos o revelaciones que hace de sí mismo el Señor. Al manifestar el plan de salvación, se nos revela en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa? El Señor es el Salvador. Con esto concuerda la enseñanza apostólica. Y con esta palabra terminamos. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra principal del ángulo. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, hermanos, la enseñanza bíblica es que hay un solo, único Dios. Yo no le puedo enseñar otra cosa que no sea lo que está en la Biblia. Y es lo que la Biblia enseña y ese es mi compromiso. Hay un solo Dios, único. Pidámosle a ese Dios que sea nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestra guía. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, le damos gracias por haberle ocultado esto a los entendidos y a los grandes y haberlo revelado a los pequeños. Gracias, Señor, por mostrarnos su naturaleza, sus atributos, su nombre glorioso, su estado de único, su unicidad. Gracias, Señor amado, porque usted, pudiendo habitar en las alturas y no tener que relacionarse jamás con seres caídos como nosotros, decidió hacerse hombre y redimirnos, decidió morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y revelarnos el nombre, el único nombre en el cual hay salvación, su nombre, Jesucristo. Gracias por salvarnos, gracias por amarnos. Señor, llene nuestras vidas. Diríjanos, enséñenos para su gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, somos monoteístas unicitarios. No hay más que un Dios. Y ese Dios es tan único, poderoso y grande que con Él basta y sobra. Es nuestro Salvador. Dios le bendiga.